Muy buenos días a todos. Continuamos nuestro curso sobre los prosistas griegos, los padres de la Iglesia de lengua y cultura griega. Hoy, último día del verano del 2021, terminando nuestra clase. Serán esos últimos minutos una cuenta regresiva entonces, que probablemente sea el título del capítulo o del episodio de nuestro canal de YouTube. Y poco después, si no recuerdo mal, a las 2:30 comenzaremos el otoño. Estamos en este siglo tercero. Vamos viendo ya a estos grandes, majestuosos escritores en lengua griega, de cultura y de fe cristiana dentro del contexto del Imperio Romano en el final de lo que se llama la antigüedad clásica o el surgimiento de un primer esplendor de la época patrística, de este siglo tercero. Así pues, habíamos visto estas dos grandes obras del listado de Eusebio, como habíamos mencionado. Sabemos que han llegado hasta nosotros por complicadas vías de transmisión textual, perdiendo los textos originales, como hemos dicho, como vimos al final de nuestra clase anterior. Y ahora habíamos hecho unos comentarios al final en el grupo de WhatsApp. Recordemos que quería hacer que esta lectura, es lo que vamos a hacer ahora, tenga esta codificación ya de terminología o conceptos teológicos cristianos. Y que, por cierto, en este pasaje, tal como les mandé en el artículo de un servidor, dos palabras ya tienen en este texto, e inmediatamente vamos a después ver a Hipólito. También Hipólito es otro de esos testigos, no solamente de un uso cristiano de los términos, sino de una realidad teológica que tiene una influencia muy grande, tanto en el siglo tercero como ya a partir del siglo IV, cuando con la cristianización del imperio por parte de Constantino, ese reconocimiento y apoyo a la religión o fe cristiana o gran iglesia o catolicismo, como queramos denominarlo, se suele utilizar el término de gran iglesia, y que precisamente estamos en este siglo tercero, en las últimas dos sesiones lo hemos podido comprobar ampliamente, cómo existe una diversidad doctrinal en los diferentes grupos cristianos, tanto de Oriente como de Occidente. Todavía hay un marcado bilingüismo en las comunidades, también hemos estado hablando de esto. Esto se nota también en la existencia de los textos, ya mencionamos el Códice Betz en la sesión anterior, en el caso de las comunidades de Galia, las comunidades de la península itálica. Cuando nos vayan surgiendo otros personajes, iremos también abordando un poquito más, probablemente en la sesión siguiente, cuando también por eso la cuenta regresiva, que tendrá que ver con alguno de los acertijos, que ahora sí ya los retomaremos. Veamos a el grandísimo Orígenes de Alejandría. Ya hoy empezará a nombrarse y lo ubicaremos histórica y contextualmente dentro de las llamadas escuelas cristianas o escuelas exegéticas. Es a grandes rasgos lo que vamos a ver. Esta heterodoxia, estos diferentes grupos que van teniendo esa lectura del texto bíblico y que, como hemos también podido comprobar, tienen pues esa diversidad de comprensión y de aceptación de lo que ellos mismos terminan denominando texto bíblico.
La Tanaj judía, el Antiguo Testamento, pasada en el caso digamos, de los grupos cristianos, de la tradición del Imperio Romano, del contexto del Imperio Romano, reciben la Biblia en lengua griega a través de la llamada Biblia de los 70 e inmediatamente, seguramente a finales del siglo I y con toda seguridad en el siglo II, pues existen ya traducciones latinas de la Biblia, de los textos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Existen entonces la versión griega de los 70, que será revisada, como vimos en las primeras sesiones, por Áquila, Símaco y Teodosión. Aparecerán otros grandes revisores del texto bíblico. Uno de ellos será nuestro anunciado y esperado, pues, Orígenes de Alejandría con sus exaplas. Y en el caso del texto latino existirán muchas versiones que tendrán un gran revisor y un gran editor hasta el siglo IV, la segunda parte con la figura de Jerónimo de Estridón, como vimos en el semestre anterior, algunos de los que seguimos en esta aventura con los padres de la Iglesia. Digo pues que estos conceptos teológicos de sucesión y de tradición también en el contexto del texto de las Versus Hereses de Irineo de León nos llevan a esa terminología, digamos, ortodoxa de la recta doctrina, donde esa gran iglesia representada en los padres de la iglesia está discutiendo argumentos teóricos que llamamos teológicos fundamentales con esas otras comunidades, donde precisamente el argumento de Ireneo o de Hipólito, y que después rescata Eusebio y termina de fundamentar en la historia eclesiástica, es que la autoridad en las comunidades viene a través de esa sucesión apostólica. Es lo que vamos a ver, y que por otro lado, la sucesión apostólica viene sustentando otro elemento que sería, digamos, el contenido ideológico, la doctrina, que sería esa tradición de la iglesia. La tradición que en el campo de los estudios bíblicos o de la Biblia, para ellos, estudios bíblicos para nosotros, concepción o conformación de la Biblia para ellos, se refleja a través de un canon, o sea, un número de escritos que son los que forman la Biblia. Los diversos grupos heterodoxos, como hemos visto, rechazan en su mayoría los escritos del Antiguo Testamento, con excepción más o menos de Génesis, del libro de Isaías y de los Salmos, y que por cierto también Génesis, Isaías y Salmos son algunos de los principales textos veterotestamentarios que inciden en la teología de la gran iglesia o de la ortodoxia o de los padres de la iglesia. Y en el caso del Nuevo Testamento se decantarán muchas veces por Mateo, por fragmentos de alguno de los otros evangelios y sobre todo por los textos joánicos. Esto las comunidades ortodoxas. En cambio, la gran iglesia, como hemos visto, fundamenta la integridad tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y que esa revelación, esa tradición que contienen los textos no se conoce, no se conoce de forma privada, no se oculta como pretenden los gnósticos, no se revela solamente un grupo de iniciados, sino que la lectura de la Biblia es pública, es abierta y sí requiere de una interpretación competente, y es lo que pues van abordando no solo estos padres, ya otros anteriores, donde hemos encontrado, como decíamos, principios de interpretación bíblica, exegética, y también después con el gran Orígenes y Clemente, pues iremos
vislumbrando el gran panorama de la interpretación sistemática patrística de los textos bíblicos, que irá construyendo Biblia y tradición, el texto bíblico y los exégetas o intérpretes del texto bíblico, padres de la iglesia, la teología cristiana antigua, que lleva toda una tradición y que después continúa hoy también vigente a través de las diversas ramas del cristianismo, de las diversas iglesias, sean tanto las orientales, de las que ya hemos hablado, la siriaca, la copta, la armenia, los otros grupos o iglesias, y principalmente tanto en Occidente, la Iglesia Católica, como en áreas de Oriente o en el ámbito ruso, hasta nuestros días, la llamada Iglesia Ortodoxa. Entonces, dicho esto, vamos a ver quién se anima. Vamos cargando motores para que nos lea. Hacemos una pequeña incursión, como la de la sesión anterior, pero esta muy proactiva, muy positiva, para leer un texto latino, porque sabemos que el texto griego se ha perdido en la mayoría, del conjunto de los 5 libros de Adversus Hereses. Ahí lo tenemos abajo, pero vamos a ver primero el texto latino. Esta es una de las páginas de ediciones críticas del Adversus Hereses, una de las pocas páginas donde encontraremos los dos textos, sea el griego original y el latino, que es el que se conserva íntegro. ¿Por qué tenemos el griego original? Porque o se conservó fragmentariamente o porque en realidad este texto está conservado en otra obra patrística, y para ser más específico estaría tomada precisamente de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Al contrastar el texto con el texto griego con el texto latino, se descubre que obviamente es una traducción, y por eso el editor crítico se atreve a ubicarla ahí. Entonces, vamos a ver quién dijo yo. ¿Quién se anima a leer? ¿Qué quieren yo? Enrique. A ver, vamos pues. Y después, por favor, alguien más que se anime para el texto griego también. Entonces, ahí está ya por ahí Irán, creo que ya levantó la mano. Muy bien. Entonces tenemos 3.2 en la página 32 y comenzaríamos por la línea 15, que es la primera de esta página, y te voy a pedir entonces, Enrique, que leas hasta la línea, es lo que estoy buscando. Sí, hasta la línea 23, más o menos, porque después tenemos la otra parte del texto. Por favor, adelante. Sed quoniam. Sí. Sed quoniam valde longum est, in hoc tali volumine omnium ecclesiarum enumerares successiones, maxima et antiquissima et omnibus cognitae, a gloriosissimus duobus apostolis Petro et Paulo Romae, fondata et constituta ecclesiae, eam quam habet ab apostolis traditionem et adnuntiatam hominibus fidem. Per successiones episcoporum pervenientem usque ad nos indicantes confundimus omnes eos qui quoque modo vel per sibi placentiam vel vanam gloriam vel per caecitatem et sententiam malam. Sí. ¿Hasta ahí? Sí, por ahí, gracias, más o menos. Bueno, ya identificamos la palabra clave que se repite 2 veces, ¿no? El argumento está ahí presentándose. No es posible mencionar todas las sucesiones de las iglesias. Esto tampoco lo puede lograr
Eusebio un siglo después, como veremos, como está en el artículo, porque ya también no existe toda la información correspondiente y en la mayoría de los casos de las sucesiones que presenta Eusebio, que son Jerusalén, Antioquía, Roma, eh, Alejandría y Cesarea, que es su sede episcopal, encontrará incluso algunas dificultades para tener la cronología completa de los obispos en sus primeros 4 siglos o 3 siglos, de acuerdo al lo tardío de la fundación de esas iglesias correspondientes a mediados o a finales del siglo primero. Pero entonces tenemos esa palabra, sucesiones, ¿no? Y un poquito más abajo vuelve a aparecer, ¿verdad? Sucesiones, sucesiones episcopal, ¿no? Ahora vamos al texto griego, por favor, más o menos. Estamos en la página 33, en la parte inferior, también comienza línea 16, 3.2. Aleipen, ¿quién se anima? A ver, era Irán, ¿verdad? Hasta de Sí, Adocas, hasta el 24 también, sí. Adelante. ok, dice... Alepepanu Macron toto totomo taspason, ton eclesion catalegen diadojas. Tesmegistes kai archaiotates kai pasin egnosmenes hypoton endoxotaton gio apostolon Petru te kai Paulu en trome themeliotheises kai catastatheises ecclesias tente apoton apostolon para paradosin kaiten katangelomenen tois anthropos pistin katatas diadojas ton episcopon katen te hian eis gemas meniontes katais hynumen pantas tus hopoio depote tropo etoi katauzadeian ekata kenodoxian prostaute. Ah, ya me pasé, ¿verdad? Sí, ya, Hasta el 24. por ahí más o menos. Ok, bueno, decíamos, en el texto latino aparece apostolis traditione. ¿Qué es lo que nos encontramos en el texto griego? Tanto el término sucesiones como el término tradición. ¿Quién me lo ubica por ahí? Línea 17. ¿Quién quiere? Bueno, Ajá, perdón, sucesiones diadojas, ¿no? Bueno, sucesiones. ajá. Entonces es eclesión diadojas, ¿no? Estaría ahí en la línea ton eclesión diadojas. En la línea 17. Después, donde encontramos la otra mención de sucesión, adelante en la línea 22, ¿verdad? Que sería Irán, que Sí, hay palabra, catatas diadojas. ajá, ton episcopón, ¿no? Sí. Sucesión de los obispos. Entonces tenemos el término diadoge, que es sucesiones, o sea, diadojas, sucesiones, en griego y en latín. Ahora, el término segundo que habíamos visto, ab apostolis traditionem, ¿dónde lo encontramos? ¿En qué línea? La 21. Entonces, por favor, Irán, también, ¿qué dice ahí? Al inicio de la línea, ton, Ah, don apostolon paradosin. paradosis, ¿sí? Entonces es paradosis, el concepto, paradosis, tradición y diádoge, sucesión. La idea que está aquí reflejada en Ireneo y como decimos después consagrada en la historia eclesiástica de Eusebio es que
la tradición conlleva o está sustentada por la sucesión. Entonces hay una interacción que vemos en el texto y que se postula, tal como dice el artículo, como han estudiado muchos historiadores y teólogos a lo largo del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, como el mismo artículo refleja, hay toda una escuela de interpretaciones, el gran Harnack está por ahí metido y toda una serie de otros estudiosos que interpretan la presentación de esta diádoge, de esta sucesión apostólica, tanto en el texto que estamos viendo de Ireneo como en el de Hipólito. Antes hay otro texto no recuerdo mal, Clemente Romano, y después los muchos textos citados en la historia eclesiástica de Eusebio, que como después pueden ver en el artículo, hay unas tablas que un servidor construyó contrastadas con otras cronologías de sucesión de los obispos de la antigüedad que han hecho algunos estudiosos y que coinciden los estudios del siglo XX, van apoyados también en datos arqueológicos, principalmente epigráficos, y lo que obtenemos es una confirmación para el caso de Eusebio, pero que abarca también a Ireneo y a los otros autores. Y es ni más ni menos que la veracidad histórica de los datos proporcionados. No es entonces una ficción literaria o histórica o la creación de una mitología, esta sucesión de personajes. Se refiere a digamos, hombres de carne y hueso, personajes históricos que ocupan estas sedes episcopales en los diferentes lugares y que uno después de otro van teniendo esa responsabilidad, que es el argumento que se está manejando, de tener la tradición de la iglesia, o sea, los libros, las costumbres, la moral, la ética, las tradiciones, no solo las reciben, no solo las aprenden, sino que ellos a su vez las enseñan a la comunidad, a aquellos que van a continuar con esta fe, con esta religión que es el cristianismo. Como toda religión, pues tiene un marco de una fe, tiene unas tradiciones, tiene un libro sagrado y tiene unos ritos. Y esto es lo que a grandes rasgos no solamente comprendemos con el término de tradición, o sea, esa parádosis, ¿no? Y como les decía en el WhatsApp, en la sesión anterior, nos fijáramos cómo existe esa diádoge, o lo puse en la plataforma, no lo recuerdo ahorita, la diádoge, que es el término que también aparece no solo en el texto de Plutarco que está mencionado, sino que pues también a la hora de la mención de la sucesión de los emperadores romanos, pues aparece este término. No están solamente las referencias, pero ahí en el artículo podríamos buscar los estudios que se han hecho esto y a tal grado encontrar cómo el término diádoge, sucesión, está teniendo un uso, digamos, en el contexto literario, pero después en estos textos adquiere ese matiz o esa especificidad teológica de sustentar esa ortodoxia. Entonces,
la sucesión y la tradición están siendo presentados como sostén, como columnas de la Iglesia católica o de la Iglesia cristiana antigua. La sucesión de los obispos y después a nivel del contexto, pues, de estos autores, las comunidades del siglo III y del siglo IV, también van gestando la idea de que dentro de esos sucesores de los apóstoles, uno de ellos es el que sustenta la primacía o el liderazgo. Se llama primado. Entonces, surge la teología, va surgiendo también la teología del primado, que le corresponde al sucesor de Pedro y de aquella iglesia en la que muere Pedro, que sería entonces la comunidad de Roma. Ahí pues aparece, ¿no? Ya los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo, que fundaron la comunidad de Roma. En otros textos se va fundamentando esta teología del primado, que está nada más presente como un reconocimiento, pero es algo aceptado en la iglesia antigua y que posteriormente en la historia de la iglesia se irá desarrollando la teología del primado para configurar el liderazgo y después posición política y disputas políticas que existen entre las comunidades debido a los llamados cismas eclesiales. Primero el cisma de Oriente y después más adelante el cisma de Occidente y pues en el siglo XVI también el tema de la reforma luterana. Entonces, aquí también pues sirvan estos conceptos que estamos viendo pues para tener una pequeña apreciación de cómo estos temas teológicos que están surgiendo de elementos históricos de las comunidades van a tener una incidencia muy grande a lo largo de la historia de este grupo religioso o de esta fe religiosa a lo largo de todos los tiempos. Entonces, pues pasamos rápido nada más para que veamos cómo se expresa a nivel literario este concepto de sucesión o esta forma en la que se redacta la sucesión, que es muy parecido a cómo Plutarco presenta la sucesión de los filósofos. Entonces, por ahí, ¿desde qué línea? Pues sí, desde la primera línea, entonces el texto latino. ¿Alguna voz más, por favor, que quiera participar? Página 34, por ahí, ¿quién dice yo? Si quiere yo, Adrián. Adrián, perfecto. Entonces, por ahí, Uyus, Lini. Sí. Ojos Lini Paulus, inis quae sunt ad Timotheum epistolis memit. Succedit autem Cianacletus, posteum tertio loquo ab apostolis episcopal patum, certitur Clemens, qui et vidit apostolos ipsos, et contulit cum eis et cum aduc insonantem praedicationem apostolorum et traditionem Antioculos aperit, non solus aducenem multi supererant tunc ab apostolis docti. Ok, hasta ahí está bien. Bueno, solamente esta probadita, la importancia, ¿no? De la mención de cómo estos primeros sucesores sí tienen ese contacto directo, personal con los apóstoles, lo que habíamos visto en el caso de Ignacio, Policarpo, Ireneo. Es importante para las comunidades vincularse con los apóstoles directamente, con sus figuras y con su doctrina,
Esto es lo que va construyendo esta idea de tradición y ortodoxia, como vemos. Y entonces ahí aparece, ¿no?, el término en la línea 33, sucedit, ¿no?, que lo vamos a encontrar en, como dice el artículo, el campo semántico del sustantivo y el verbo, ¿no? Sucesión y el verbo suceder. Entonces, lo leemos rápido, por favor. Ahí Adrián también está en la segunda, bueno, léelo y hasta donde pone Anacletos, ¿no? Anécletos, perdón, sí. Sí. Gian Tut- N. tuto. Ujú, Tutu sí. Lino Paulus en tais pros Timotheon epistolais memnetai, diadegetai de auton anencletos. Ajá, entonces ahí está, ¿no? Diadegetai. Suceder, el verbo suceder. Palabra, sustantivo y verbo. En el caso del texto de Eusebio, lo pueden ver ahí en la selección de textos del artículo, aparecerá así porque Eusebio presenta varias sucesiones. Entonces, pues bueno, dependiendo de la iglesia que sea, va a decir cómo el obispo posterior sucede al anterior, ¿no? Esta es la forma en la que se redacta. Entonces ahí tenemos en esta primera línea, tenemos pues a esos sucesores de Pedro, ¿no? Lino, Cleto, Clemente. Ahí está. Y la mención explícita de que Anacleto sucede a Lino, es el sucesor de Lino. Entonces, pues, como digo, ahí lo podemos comprobar cómo está dándose este fenómeno de traducción también interesante, donde el término diadoge está convirtiéndose, está siendo traducido por el término latino sucesión, y el término parádosis está siendo, a ver, no, si es que tengo que regresar acá atrás. Aquí está. Entonces, vamos a verlo exactamente. Aquí está. Apostolis Traditionem en latín, y encontramos diádogas. Entonces, diádoge es tradición. Y siempre me pasa esto por no subrayarlo. ¿Dónde está? Es en la 21. Ah, sí, 20 y 21, ¿verdad? Ok, sí, parádosis es tradición, ¿no? Y diádoge es sucesión, ¿no? Estas son los conceptos, pero vuelvo a repetir, no solamente el sustantivo, sino también el verbo. Entonces es un campo semántico que sirve, ahí ven en el artículo, pueden ver cómo en la mayoría de los casos también se utiliza en algún momento un verbo sinónimo, pero la idea es que el personaje posterior sucede al anterior, tal como se presenta en la sucesión de los filósofos o en la sucesión de los gobernantes, y que esa tradición
es lo que está sosteniéndose a través de esta idea de sucesión. Bueno, pues entonces vamos a avanzar. Vamos a descansar un poquito del latín y el griego, ¿verdad? Con un poco de ironía, porque pues aquí en esta edición de la demostración de la predicación apostólica, que es el otro texto de Ireneo que mencionamos y analizamos, pues tenemos el texto armenio, pero pues creo que ahorita no estamos un poquito con este fin del verano y principios del otoño como para andar leyendo armenio. Entonces, pues simplemente leemos un fragmento de la demostración de la predicación apostólica. A ver quién se anima. Vamos a leer este número 2 para que tengamos una idea y haré algunos comentarios. Y como el hombre, adelante, ¿quién dice yo? Si quieren yo. A ver, Enrique, pues sí. A ver. Y como el hombre. Y como el hombre es un ser viviente compuesto de alma y cuerpo, así es necesario y conveniente que exista en virtud de tales dos elementos. Y puesto que del uno y del otro, de los Ajá. dos, Ajá. emanan las caídas, la pureza del cuerpo está en abstenerse, creo que sí, En rehuir abstenerse y y rehuir. rehuir. Ujú. Toda cosa inverecunda y toda acción injusta, y la puesta, La sí, pureza del la alma. pureza, ay, gracias. Y la pureza del alma está en conservar intacta la fe en Dios, sin agregar Ni. ni quitar nada de ella. Porque la piedad se empaña y pierde su candor cuando se contamina con la impureza del cuerpo. Se rompe, se mancha y se desintegra cuando el error entra en el alma, y se mantendrá en su belleza y en su justa proporción cuando la verdad habita constantemente en el alma y la santidad en el cuerpo. Pero ¿para qué sirve conocer la verdad de palabra si se profana el cuerpo y se realizan acciones degradantes? ¿De qué sirve la santidad del cuerpo si la verdad no anida en el alma? Ambos, pues, se alegran de estar juntos, están aliados y luchan mano a mano para llevar al hombre a la presencia de Dios. Por esto dice el Espíritu Santo por medio de David: dichoso el hombre que no ha caminado en el consejo de los impíos, es decir, en el consejo de los Sí, pueblos que no conocen a Dios. si quieres hasta ahí, gracias. Entonces, pues veamos, podríamos hacer una tabla donde estarían los dos conceptos, o sea, la persona, el ser humano, tiene un alma y un cuerpo, y cómo ahí Ireneo pues va describiendo una antropología teológica, digamos, cristiana, ¿no? Las características del alma, las características del cuerpo, la relación de la verdad con el alma y de la santidad con el cuerpo, ¿no? Lo que va arrojando, pues, toda una serie de planteamientos que, pues, se van desarrollando dentro de esta teología ortodoxa que estaría manejando Ireneo, pero que está en este momento veladamente, aunque en todo el adversus seres, como en la demostración apostólica, si vamos leyendo los textos, después se irán citando los textos de los herejes y criticándolos o refutándolos, porque ellos no están haciendo la correcta interpretación, sea de la realidad humana, de la realidad divina o de los textos bíblicos. Entonces, como ejemplo, pues podemos ver aquí cómo, después de haber hecho una argumentación teórica, se presenta esa prueba o esa cita de una autoridad, que en este caso va a ser la mayoría de las veces, en todos los textos patrísticos, el texto de la Biblia, y en algunos casos, pues, pero esto nos empieza a ver hasta más o menos el siglo, mediados del siglo III,
y ya en el siglo IV, pues sin duda en adelante, la cita de un padre de la iglesia anterior como argumento de autoridad. Entonces, el argumento de autoridad del escritor, del teólogo, del intelectual, en este caso Ireneo de León, es ese texto bíblico, como vemos por ahí: dichoso el hombre que no ha caminado en el consejo de los impíos. Adelante vemos que cita otro texto de Éxodo: yo soy el que soy, ¿sí? Y ¿qué estamos observando aquí en el texto? Tenemos que irlo practicando. Cuando hagamos la lectura de alguno de los padres de la iglesia, tenemos que hacer una lectura. Esto es lo que ahora les estoy tratando de explicar. Tenemos que hacer una lectura un poco pausada, pero una lectura también, al menos la primera o la segunda que hagamos, muy guiados del aparato crítico, como veíamos en la sesión anterior, pero ahora con esta adición que les estoy diciendo, de fijarnos qué textos son los que se están citando ahí. Obviamente está citando Ireneo textos de toda la Biblia. Ya eso de por sí es un argumento directo, un ataque directo contra los gnósticos, que no van a reconocer todos los textos de la Biblia, sino que solamente se basarán en algunos de ellos. Entonces aquí tenemos eso ya, una exégesis de los textos, la forma en la que el texto está siendo utilizado y cómo va a ser interpretado. Si de forma literal, de forma tipológica. Acuérdense que ya habíamos hablado de esta exégesis tipológica, o sea, referida a la persona de Cristo. Ya habíamos hablado de un caso. O otra forma de exégesis, que será la exégesis alegórica, que vendrá en el siglo III con la figura de Clemente y Orígenes. Está todavía la cuenta regresiva para que veamos a estos grandes personajes. Ya llegará el momento, y que en ellos vamos a observar cómo se va notando la influencia de un teólogo, de un estudioso de la Biblia, no cristiano, sino judío, que es Filón de Alejandría. Ahorita también al final de la clase nos vamos a ubicar un poquito en el porqué de esta influencia de Filón en los personajes cristianos, y que ellos van a continuar a tomar elementos de esa exégesis filoniana de Filón de Alejandría y la van a utilizar en su propia exégesis, en esa exégesis cristiana que van a desarrollar, sobre todo Orígenes, en ese grandísimo corpus de obras que, aunque se han perdido muchos, los conservamos, como el caso de las Versus Hereses, a veces no en la lengua original, sino en las traducciones latinas varias de Jerónimo o de Rufino, que ya iremos después avanzando la razón de por qué se conservan estas traducciones y se pierde el texto griego de Orígenes, pero básicamente ahí lo iremos viendo. Entonces, en una lectura de un texto patrístico, estamos preparando también la cuenta regresiva de nuestro trabajo. La próxima sesión, como recordamos, vamos a tener el taller con el bibliotecario para ya tener estas dos herramientas. Estas herramientas que estamos viendo en las sesiones de cómo encontrar un texto patrístico, cómo trabajar preferentemente con una edición crítica, tener en cuenta los estudios que se hacen de una obra o de un autor, que no podemos tomar tan a la ligera, o tenemos que pasar por uno o dos filtros. La lectura de la interpretación de la biografía de los autores y de sus obras, porque ha habido diferentes interpretaciones a lo largo del tiempo, dependiendo también si se cuenta con todo el texto o qué versión o qué
estadio o estatus del texto tenemos, solamente fragmentario en traducción o en el texto original, y que pues también, como estamos diciendo ahora, vamos a ir analizando en cada uno de los textos que iremos viendo cómo se van presentando exégesis literales, exégesis tipológicas, exégesis alegóricas. Y esta es la forma en la que pues se pueden profundizar y comentar de una forma mejor, más adecuada los textos patrísticos, y que nos llevan a algo que estamos construyendo prácticamente desde la sesión de hoy, y que en unas 5 sesiones más ya lo tendremos bien consolidado, que es el tema de la argumentación patrística. A nivel global, después del estudio de varios padres de la Iglesia o del estudio de los padres de la Iglesia, tanto de la Iglesia griega como de la Iglesia latina, podemos descubrir esta argumentación patrística, que es una exégesis que le pertenece no solo a un personaje, sino a varios personajes, que unos toman de otros o que coinciden en la forma de interpretación del texto bíblico y en la construcción de esa teología. En cuanto, digamos, iglesia cristiana antigua, como grupo religioso, hay esa teología común que conocen todos y que nosotros la conocemos por ellos porque la dejaron escrita. Algunas otras tradiciones solamente se conservan de forma oral y se han visto escritas de forma posterior e incluso muy tardía, e incluso, por ejemplo, algunas tradiciones sobre Jesús y el cristianismo que se encuentran no en el cristianismo, sino en textos islámicos, alto medievales o medievales, y como estamos haciendo varios cursos, por ahí hemos encontrado unas monografías o hemos profundizado en unas monografías donde incluso encontramos este texto, una antología de más de 100 páginas de textos de místicos musulmanes con referencias a Cristo, a la fe cristiana o al cristianismo, ¿no? Muy interesante todo esto, pero no es lo mismo la referencia de una fuente secundaria a, como vemos ahora, poder analizar un texto, aunque sea en traducción, pero poder observar cómo se está construyendo esta argumentación patrística y estas exégesis a partir de los textos. Y para terminar esto, muy importante, como ahorita lo estamos viendo en castellano, pero cuando veamos una edición crítica más adelante, en griego o en latín, al estar citando un padre de la iglesia, un texto bíblico en griego y en latín, estaremos también obteniendo la valiosísima información que muchas veces los aparatos críticos nos van a ayudar a identificar más rápidamente qué versión del texto bíblico está utilizando ese padre para ese texto. Y en algunos casos estaremos viendo con Orígenes o en el campo latino con Jerónimo o con Agustín de Hipona que de forma expresa el autor, el padre de la iglesia, está comparando versiones bíblicas, está comparando el texto hebreo con el texto griego de los 70, o está comparando una traducción griega con una traducción latina. Y esta exégesis en algunos casos también construye una argumentación patrística. Y también, por último, ya había dicho por último, pero otra vez por último, algunos de los grandes problemas teológicos de la Iglesia antigua, e incluso el tema del concilio de Nicea con Arrio de Alejandría y Atanasio y los padres nicenos, podríamos no reducirlo, porque sí sería un reduccionismo, pero también comprenderlo mejor gracias precisamente a esta idea que estamos expresando. Todo depende del texto.
cómo se lea un texto y cómo se traduzca un término del griego al latín o del hebreo al griego y al latín, tendrá una influencia que después lleve a una interpretación que será determinada después por las comunidades como ortodoxa o heterodoxa. Y esto ha influido en la religión cristiana a lo largo de su historia. Grandes textos como el texto del capítulo 7 de Isaías, que habla de la profecía de la joven, si vamos a los otros textos, la Partenos, la Virgen, que concebirá a un hijo y que será interpretada como la profecía del nacimiento de Cristo, así tanto en el texto del Nuevo Testamento de Mateo de Lucas como en la teología cristiana y en los padres de la iglesia. Pero si se toma un tipo de texto bíblico y una versión, puede ser que se identifique con una línea clara de esta teología o no. Y así existen textos en el texto bíblico que, dependiendo de lo que diga el texto, de cómo se traduzca, pues puede ser que se esté interpretando una cosa o la otra. El famoso texto de Génesis 3, citado en Apocalipsis, no recuerdo qué, que habla de que se va a pisar la cabeza del dragón. Si vamos a los textos bíblicos o como lo citan los padres de la iglesia en sus textos, podemos ver que se interpreta que es él, o sea, el hijo o la descendencia de Eva y después de la mujer vestida de sol, que sería María, quien pisará la cabeza del dragón. O ella, Eva, o su descendiente, o su modelo, ¿verdad? Porque en el texto de Génesis y en el texto de Apocalipsis se está viendo ya esta interpretación, exégesis tipológica, Eva María, y María entonces será quien pise la cabeza del dragón. Entonces tenemos una teología cristológica de que Cristo es quien pisa la cabeza del dragón, o una teología mariana donde María es la que pisa la cabeza del dragón, y después a lo largo de la historia de la teología, partiendo de lo que diga el texto o cómo estemos leyendo el texto, pues obtendremos una u otra versión que pues es más familiar a nosotros, es uno de los casos más importantes. Si terminamos leyendo que es ella, la mujer, quien pisa la cabeza del dragón, pues tiene toda una serie de interpretaciones teológicas e incluso que van a el campo del arte cristiano, donde podemos comprobar en las magníficas Inmaculadas de Rivera y el otro que no me acuerdo, varios de los pintores del siglo XVI, ahí en ese magnífico gran salón principal del Museo del Prado en Madrid, donde están 3 o 4 de ellas, esas Inmaculadas, donde se está viendo en esos cuadros de estos pintores españoles del XVI, porque en ese momento está teniendo una importancia especial esta teología de la llamada Inmaculada Concepción, van a representar a esa mujer, a esa María, pisando la cabeza del dragón, con la luna a sus pies. Todo que es una interpretación artística basada en una teología que viene fundamentada en el texto bíblico, y en el mismo siglo XVI, para hacer un pequeño salto no cuántico, sino transatlántico, encontramos otra parecida iconográficamente imagen de una Inmaculada, que sería pues ni más ni menos el cuadro de la Virgen de Guadalupe, que si hacemos una comparación iconográfica pues es básicamente lo mismo.
la Inmaculada, la mujer del Apocalipsis, que está con el sol, aunque en el cuadro de Guadalupe no aparece el dragón pisándolo, es pues básicamente esta idea. Una idea, ¿es Es verdad? hora del descanso, profesor. Del descanso. Entonces, brevemente,